Este es un reloj de sol al estilo azteca. Nosotros vemos Iquisca Tonatiuh, Nepantla Tonatiuh, Ki Tonatiuh. Tonatiuh, el sol. Iquisca Tonatiuh es el sol de la mañana y es algo así como nuestra costumbre cuando deseamos el buenos días. El Nepantla Tonatiuh es el sol del mediodía, el sol que nos cae completo y que nos cala sabroso. Después ya viene el ocaso, el Ki Tonatiuh, donde nos da el sol sus últimos rayos para decir al día adiós, nos vemos mañana. Esta imagen del sol tiene en medio una varilla llamada gnomón. Ese gnomón con su sombra nos dice cuál es la hora que nosotros estamos viviendo, claro, mientras haya sol. Y esas horas están en náhuatl, como es C1, Ome, Yei, Nahui, Macuyi, Chicuase, las 6 de la tarde. Pero al día siguiente viene en la mañana el Chicome a las 7, Chicueyi el 8, Chignahui el 9, Matlacli es el 10, y aquí sigue un 10 más 1, Matlacli igual C. Recuerden el C que es 1, es 10 más 1. Matlacli igual Ome, que es 10 más 2, es las 12. Bien, en la parte baja ustedes ven una figura que es la creación del tiempo. La creación del tiempo está atribuida a dos, hombre y mujer. Zipacli es la primera luz. Ese Zipacli podía ser Cepacli. Lo que sucede es que no es muy eufónico y se conoce por los nahuatlatos como Zipacli. La pareja de Zipacli era Oxomoco. Y si en alguna ocasión no hubo la razón del tiempo, cuando se unen Zipacli y Oxomoco, empieza a haber el tiempo. Este reloj de sol lo pintó el Tlacuilo el pintor, y su nombre es Tepetlaca. Tepetl, el cerro, y Tlaca, la gente. El cerrero, el montañés. Lo mismo viene siendo el Oros, que es el cerro o la montaña, y Orestes es el montañés o el cerrero. Por eso el Tlacuilo es Tepetlaca. Ya no teniendo más que abundar, pues los dejo con la espinita clavada para que ustedes le echen una sumergida a lo que son nuestras raíces y abunden este reloj de sol. Es una parte del estudio en la casa de ustedes. En ese estudio pues vienen muchas cosas del recuerdo. Una de ellas, empezando de arriba abajo, la fotografía de cuando era yo comandante de batallón, del 2º Batallón de Materiales de Guerra. La siguiente, acá están dos individuos destacados de la revolución
Uno que no necesita mucho la presentación y el otro general que fue director del heroico Colegio Militar. Ese era uno de los militares más puros que tuvo la revolución, don Felipe Ángeles. Y esta es una pintura de colección. No sé quién la va a coleccionar, pero en fin, es de colección. Bien, yéndonos un poco más abajo, un aguilucho, un puñal bien mexicano, el recuerdo de aquellos fusiles de cuando en 1960 por primera vez me tocó desfilar. Una pistola que no sé si alguna vez funcionó, pero era parte de la carabina de Ambrosio de la colección esta. Luego vienen dos machetes sables de la caballería. La caballería es un arma que pues ya quedó en la historia. La historia de la humanidad era la historia del caballo, pero ahora el caballo dejó de existir. Muy pocos hay que hayan tenido la suerte de siquiera acariciar un caballo. Luego, una espada de oficial, el espadín tradicional del Colegio Militar, un florete y esta réplica de la espada de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, la colada. Tenía otra, la tizona, pero esa no la tengo. Es en sí el adorno que hay aquí, en este estudio, un montón de libros que pues ya dejé de leer, pero también viene una colección de lo que era pues mi pasado, de cuando teníamos el manual de matemáticas con un montón de fórmulas, tanto matemáticas como geométricas, las tablas de logaritmos que en nuestro tiempo fueron el pan de cada día y muchas otras cosas que nos ayudaron en nuestra carrera. Esta era la colección del IPAX, del manual de matemáticas, y no había ingeniero que no hubiera pasado por esto. Sin embargo, antes de eso había pasado por el ábaco. Es un ábaco japonés en la cual tienen sus puntos para diferenciar la unidad, decena, centena, millar, y del punto hacia la derecha y del punto hacia la izquierda. En estas cuentas valen 1 cuando están pegadas a la tabla. Lo mismo que nuestros ancestros contaban con los dedos. Estas cuentas de acá abajo los tenían en los dedos. Y esta que tiene de acá arriba era el pulgar, que valía 5. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10 ya era otra mano. 1, 0. 1, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, hasta llegar al 2, 0, al 20. Lo mismo aquí, cada una de estas cuentas que se pega
a la barra tiene valor. Y aquí pongamos tiene 9, 4, 4, 4. Entonces tiene 9,444. En el tiempo en que llegó don Hernando, no teníamos muchos números. Oye, ¿y qué tanto caminaste? Pues como 1,000 pasos. 1,000 pasos eran muchos. Bien, después ya en el transcurso de la carrera, nos vimos obligados a aprender la regla de cálculo. La regla de cálculo, híjole, era un problema, tanto que nos decían que Dios había dicho al hombre, a la mujer, tú parirás con dolor, y al ingeniero, y tú con el punto decimal. Bueno, ese era el coco de nosotros, todo un curso para aprender la regla de cálculo. Después vinieron muchas otras cosas y cuando estaba terminando mi carrera me regaló mi mamá una calculadorcita que era suma, resta, multiplicación y división, y párale de contar, me ayudó en mucho. Después salió una científica. ¡Ah! ¡Qué chulada! Con todo y lo que quería yo aplicar, nunca me la acabé. Una calculadora científica que me costó 1,800 pesos. Hace más de 30 años. Ahora, la misma calculadora que tenga las mismas funciones, le sale uno en 60 pesos. Pero esa es la tecnología. Bien, si esto lo hubiera yo tenido durante la carrera, es lo mismo decir que si Napoleón hubiera tenido aviación. Pero nos permitió muchas cosas buenas, porque nos acordamos de cuando estuvimos estudiando todo lo que nos dolió. Ahora lo tomamos muy a gusto, muy sabroso. Lo recordamos con cariño. A pesar de ser mecánico, el manual del ingeniero químico. Esos manuales nada más tenían de manual el nombre, porque eran más pesados que una losa, pero muy abundantes en su información. Creo que John H. Perry ya no funciona muy bien y han de haber actualizado esto. Pero realmente ese era lo que vivimos. Eran otros tiempos, pero como decía un general muy antiguo, ya murió, se llamaba Ángel Martínez. Muchos lo conocían por el Mascarrieles o el Papacito. Me decía, actualízate, porque el tiempo se va muy rápido y no sabes cuándo pasas a ser de muchachito inexperto a viejo pendejo. Y no hay modo más suave de decirlo, porque así suena. Bien, aquí me tienen, es su estudio. Y lo hemos dejado hasta el último, porque el general Galván, al que nunca le he dicho ni mi general, ni señor secretario, sino desde que nos conocimos en 1961, siempre le dije Memo, 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 Memo.
Entonces yo había absorbido más sol y no estaba tan clarito como ahí. Lo mismo Memo. Pero el pelo se fue blanqueando. El pelo se fue blanqueando y ahora pues nos quedamos de tordillos. Unos tordillos y otros sin pelo, pero ahí andamos. Me tocó verlo en un desayuno hace un año y como siempre, el amigo es el amigo. Memo es Memo y para mí sigue siendo el amigo a pesar de ser secretario de la Defensa. Y seguimos con los libros. Los libros, muchos de ellos los sigo leyendo, otros los leí y los tengo de consulta. Y por aquí, nuestro amigo Enrique Moreno, Morenito, como le decía a su papá, se metió en esa tarea titánica de hacer un libro. Un libro que no es una cosa fácil, porque hay muchas críticas, pero la mejor crítica es cuando uno aplica el libro. El liderazgo ha existido de siempre. Podemos recordar a Atila, que donde pisaba su caballo no nacía la hierba. Eso era lo que decía Atila. Es que su caballo nunca regó sus pisadas, si no se hubiera nacido la hierba. Y le decía, la historia de la humanidad es la historia del caballo, hasta el siglo pasado. Bien, pues era un líder, Atila, como lo fueron otros muchos. El liderazgo se transforma poco a poco. El liderazgo se hace para que un individuo pueda dirigir esa orquesta que se llama grupo social, ya sea de trabajadores, ya sea de un grupo de amistades, ya sea de el rubro que quiera. Pero ese líder viene transformándose poco a poco y ya viene separándose. Me recuerdo que en la historia vi a un León Trotsky, fundador del ejército ruso. Venía otro con mucho más respaldo, Vladimir Ilich Lenin, y otro que era también un gran líder, José Stalin, Kova. Kova era como el alma de Judas, pero tres no se podían ver. León Trotsky emigró. En México lo recibieron muy bien, sin embargo, la mano tanto de Stalin como de Vladimir estaban apuntando a él. Murió, dijéramos, en manos de un médico militar. Y ya después ustedes sabrán de quién se trata ese doctor. Era entonces director de la universidad, era rector de la Universidad de México, pero por muy bueno que hubiera sido, ya no hubiera salvado a Trotsky. La historia sigue su curso. Vladimir Ilich Lenin muere y queda como único líder Kova, Stalin.
el hombre de fierro, de hierro. Se hicieron muchas purgas, murieron muchas gentes, porque el único que manda soy yo. Ese era el líder. Lo mismo pasó, pues hace no mucho tiempo, hace casi 60 años, en la isla de Cuba. Un líder, un diplomático como no hay hasta la fecha, don Fidel Castro, tuvo que descabezar muchos. No ha resurgido la isla por un bloqueo, pero se va transformando el liderazgo. Y ese liderazgo, como aquí se dice, una metodología basada en sistemas de liderazgo para administración de organizaciones. Aquí no se trata de hacer purgas ni descabezar. Es empezar por uno mismo. ¿Qué cosa soy? El yo. Si quiero cambiar el mundo, voy a empezar por el yo. No es egoísmo. Es una simple cuestión de lógica. Aunque suene raro esto. Entonces empiezo a cambiar y empieza a cambiar mi percepción para el mundo. El mundo no cambia, pero mi percepción para el mundo sí cambia. Y entonces, este liderazgo nos da las herramientas para que un individuo vaya creando esa figura que él quiere para tener, no el mando, sino ser cabeza de ese grupo. No es un puesto de elección, es un puesto que se gana a base de esfuerzo, a base de tesón. Y aquí no encuentran en el liderazgo para alto desempeño. Ese libro no se lee una vez, hay que leerlo y hay que, después de leerlo de corridito, buscar en cada uno de sus capítulos cuál es aquel líder que soy yo. El entusiasta, sí, yo voy a ser. El que es reservado, no, pues yo lo dejo pasar un poco. Yo tengo que observar. Entre esos dos hay muchas cosas que van sucediéndose para lograr uno más otro más otro. Cuando es uno joven es uno impulsivo. Cuando no es uno tan joven, que ya se va uno acercando al 100, ya la cosa es un poco más lenta, es un poco más pensada, pero también ya los músculos y el esqueleto no dan para velocidades. Entonces hay que ir más con lo que se piensa, y aunque las decisiones pueden ser rápidas, ya esas tienen un antecedente que se leyó, que se practicó o que a uno le informaron. Cuando uno aprende algo, cambia. El individuo que lo aprende ya no es el individuo que antes ignoraba eso. No, ahora es otro. Ahora es aquel que ya cambió. Ahora es aquel que está aplicando otras cosas. Cada vez se vuelve más hábil en sus decisiones. Cada vez se vuelve más consciente de lo que es él, no de lo que es el mundo. Se vuelve más consciente de lo que puede hacer, pero el mundo no cambia. La percepción que uno tiene del mundo se hace a base de libros, 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 libros y libros. Porque lo menos que le reditúa un libro es aprender ortografía. Pero ese es el libro. ¿Sí? Me acuerdo
que uno de mis amigos platicaba de dos universitarios. Oye, güey, ¿cómo se escribe horchata? ¿Con H o sin H? Ay, güey, pues escribe con H, porque si no diría horcata. Entonces, el maestro, no sé si haya sido de ustedes, Fernando Vázquez Dorantes, alias El Choco, decían: aprendan ortografía, nunca vayan a poner cajón con G. Y sí, lo que menos se aprende en un libro es ortografía, pero hay que leer un libro y luego aplicarlo tan pronto se pueda, porque es ahí cuando empieza uno a ver el verdadero valor del libro. Bien, pues Beethoven, como yo, no nacimos sordos. Beethoven se volvió sordo, no sé por qué, pero se volvió sordo y empezó a componer sinfonías. Yo creo que de la séptima, octava y novena sinfonía, o a lo mejor nada más la novena, ya estando sordos. Pero el cerebro es una cosa que no me quiero meter con él porque es una maravillita. Ahí traía el sonido, pero sabía cómo sonaba una flauta, cómo sonaba el piano, cómo sonaba un clarinete, cómo sonaba un violín, cómo sonaban todos, tanto instrumento por instrumento como en conjunto cómo sonaba. Con ese antecedente escribió muchas cosas estando sordo. En aquel entonces se usaba un cuerno para ayudar a la escucha. Hoy ese cuerno se ha disminuido y pues cuando me detectaron sordera por asunto de la diabetes que me hizo subir y bajar la glucosa 3 semanas, inyecciones, 4 o 5 inyecciones al día para nivelar mi glucosa, porque no debía yo ni comer ni tomar agua para no activar ni páncreas ni hígado, pues todo era a base de suero glucosado. Y entonces era un baile que tenía yo en mi glucosa sanguínea, para arriba y para abajo, porque subía, insulina, bajaba. Volvía a subir, insulina y bajaba. La glucosa es peor que Hacienda y mi mujer juntas. No, hombre, te traen de la patada. Si te mueves, porque te mueves, si no te mueves, porque no te mueves. Pero de todos modos, bueno, resulta de que ese defecto de la baja de audición es un efecto que viene progresando poco a poco. Pero en mi caso, pues yo tuve mucho trauma acústico, porque aparte de ser artillero, me caigo en un ambiente muy fuerte, que era la fábrica de armas, donde hay mucha troqueladora, el impacto acústico es muy grande. Y pasó el tiempo, pero digo, con esa caída al hospital que tuve, se empeoró la percepción del oído. 2. Primero, pues resulta de que no fueron suficientes, o más bien no fueron cómodos, porque en cuanto yo entro a una sala de conciertos o a una sala donde haya una conferencia, pierdo toda la noción de lo que están diciendo, porque es un golpe acústico lo que escucho. Estos no son más que
amplificadores de sonido. Y aunque el sordo necesita mayor volumen para poder escuchar, también necesita claridad. Y esa claridad es a una escucha de baja conversación en velocidad. No es como aquello que habla muy rápido y no se le entiende. Entonces, estos dos no me sirvieron. Vinieron estos dos y tampoco me sirvieron, porque era más problemático el traerlos puestos que el no traerlos. Y decidí no traerlos. Pero hay que aceptar sin conceder. Y en una de esas pasé por una librería y vi este libro: Función, Descripción y Adaptación de Auxiliares Auditivos, guía para médicos y usuarios. Bueno, pues hay que comprarlo, hay que leerlo y demás. Había muchas cosas muy técnicas que, a pesar de ser ingeniero, no era mi campo la electrónica. Entonces le entendía a medias, pero no me explicaban muy bien la base. Al final del libro ya entendí un poco más el cómo está la adaptación de estos aparatos auditivos. Pero sigo viendo en dónde puedo encontrar las iniciales. Pongamos, ellos ponen AA, auxiliar auditivo, pero luego ponen una serie de letras que, si me acuerdo bien, puedo seguir la hilación del escrito, pero muchas veces, y por un número más grande, no lo puedo. Entonces busqué cuáles eran esas abreviaturas. Y resulta de que hasta el final me encuentro la recomendación de terapia de la escucha. Ah, caramba, pues lo voy a ver esa terapia de la escucha. Y resulta de que voy otra vez a la librería con la fabulosa cantidad de 150 pesos. Casi me quedo pobre, pero bueno, había que hacer el sacrificio. Empiezo a leerlo y el señor Paul Maudal era un sordo como yo, pero desde que él estaba joven. Aquí lo narra su historia de cómo conoció al señor Tomatis. El señor Tomatis era posiblemente todavía viva, Tomatis, un otorrinolaringólogo con mucha información y mucha investigación sobre la sordera. Platica con Maudal. Le dice que si quiere, él lo puede tratar, y lo empieza a tratar y ve mejorías. Paul Maudal había reprobado la secundaria, había reprobado el segundo y tercer año 2 y 3 veces y no quería saber nada de la escuela. Era un problema para él generado por el oído. Ahora se ha visto que a niños que no ven muy bien también tienen ese problema del aprendizaje, no por falta de capacidad mental, sino por el defecto en el ver, en el observar. Lo mismo el que tiene el problema de la sordera. Bueno, pues bien, leí el libro, la historia de Paul Maudal, y resulta de que ese señor Tomatis le resuelve muchas cosas en lo que es la escucha y lo inscribe en la escuela. Pero es que, y le dice Tomatis,
si no vas a la escuela, ya no seguimos con la terapia. Muy convincente el señor, fue a la escuela modal, pasó año, siguió con otra actividad porque ya había aprendido mucho del proceso de rehabilitación del oído. Así siguió, terminó su carrera y demás. Tanto Maudal como Tomatis se van a Canadá. Ahí ponen un centro de la escucha para rehabilitación de esto y les caen muchos mexicanos. Y entonces saben que México es un país que está un poco más al sur de Canadá y que es un país que no sabían de él. Viene Tomatis a México y establece varias clínicas, varios centros de la escucha. Todo esto lo leí en el libro. Y resulta de que uno de esos centros lo localiza mi hija, porque yo poco hablo por teléfono, por lo mismo que ustedes han de imaginar. Y voy a hacer la primera etapa. Bueno, pues lo que yo venía haciendo para recuperar el oído, así de manera empírica, me lo dijo un amigo afinador de pianos. Estaba afinando el piano de la casa y entonces le dije, oye, esta tecla está desafinada. Y me dijo, está bien afinada. Pues si tú me lo dices, es que está bien afinada. No voy a discutirlo, yo soy el sordo, tú no. Y entonces me dice, mira, haz escalas y cuando llegues a esta tecla que está desafinada, como tú ya sabes el sonido, entonces lo que te entra aquí que sea consonante con eso. Cántalo si tú quieres, repítelo, 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 hasta que ya no te suene desafinado. Una manera empírica, pero que después encuentro relación con lo de Tomatis. Me dicen los otorrinos convencionales que la sordera no es reversible. Bien, señores, la tierra sigue siendo plana, pero yo conozco por ahí un muchachito que lo leí en un libro que dice que no era plana, que tampoco era el centro del universo. Y otro poco y lo corrían, lo excomulgaban, sin embargo se mueve. Entonces, con eso de la sordera, quiero demostrar que la Tierra, pues no es tan plana como la dicen. Pues faltaba decirles esto, que lo que me había dicho mi amigo afinador, Irving Juárez, que es excelentísimo afinador, ha sido mi inicio para la terapia. Pero en un disco compacto, porque ya hace mucho que dejaron de existir los discos de pasta para darle paso al compacto y al USB, pues confundía el sonido de un piano con el sonido de una guitarra. Con lo que me dijo mi amigo Irving Juárez, hay que poner en consonancia lo que entra por aquí con lo que tienes acá. Y empecé a hacer escalas y empecé a distinguir un poco el violín del piano, de la guitarra. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo le hago? Compré un afinador electrónico, afinaba una cuerda con el afinador electrónico y después las demás
apagaba yo el afinador y las afinaba a oído. Llego ya en un aspecto pues, muy cercano a lo que hace un afinador para afinar una guitarra o un violín. Ya las escalas no me son muy raras. Ya esto para mí ya está superándose poco a poco. Pero, como les digo, hay que demostrar que la tierra no es tan plana. Y decirles, mira, este fue el cómo. Lo demás, no hay más que hacer el intento, no es más que hacer la experimentación, porque tanto la medicina como el resto de la ciencia, todo se basa en el prueba y error. Si no hay investigación, si no hay prueba y error, no hay avance. Eso lo hacen aquellos que nos molesta lo plano de la tierra.